Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar de respirar, pero no de respirar tranquilos en una cama de hospital, sino de respirar por una máquina mientras viajamos a 100 kilómetros por hora en una ambulancia o cruzamos la cordillera de los Andes en un helicóptero. El tema de hoy es la fisiopatología y la física del transporte crítico. Quiero empezar rompiendo una idea equivocada. Muchos creen que ventilar a un paciente en una ambulancia es lo mismo que en la terapia intensiva, solo que en un espacio más pequeño. Eso es falso. El transporte de un paciente ventilado es uno de los escenarios más hostiles que existen. En la UCI, el suelo no se mueve, la presión del aire es constante y no hay ruido. En el transporte, ustedes no solo gestionan una enfermedad, gestionan esa enfermedad sometida a fuerzas físicas brutales, cambios de presión atmosférica y estrés mecánico. Para entender esto, no necesitamos fórmulas matemáticas complejas, necesitamos imaginación física. La base de todo es entender cómo entra el aire al pulmón. Imaginen que el sistema respiratorio es un globo, el pulmón, conectado a una pajita, la vía aérea. Para meter aire ahí, el ventilador tiene que vencer dos enemigos o cargas, la resistencia y la elasticidad. Esto es lo que llamamos la ecuación del movimiento, pero explicada en criollo. Hablemos del primer enemigo, la resistencia, esto es la fricción del aire pasando por los tubos. Piensen en la ley de Poiseuille, que es una regla física sobre fluidos. Nos dice que si el tubo se hace un poquito más estrecho, la dificultad para pasar el aire no aumenta el doble, aumenta 16 veces. En el transporte esto es crítico. Si durante el paso de la camilla a la ambulancia el tubo del paciente se dobla un poco, o si el paciente tiene secreciones porque el humidificador no funciona bien, o si el aire frío de la pista de aterrizaje le provoca un espasmo en los bronquios, el radio de su tubería disminuye. El ventilador intentará meter el aire a la fuerza y verán que la presión pico se dispara. Muchos paramédicos se asustan y creen que el pulmón se puso rígido. No, es un problema de tubería. Es como tratar de soplar por un sorbete aplastado. Si no lo reconocen y solo suben las alarmas de presión, el paciente no recibirá el aire que necesita y comenzará a retener CO2, lo cual puede ser mortal en minutos. El segundo enemigo es la elasticidad o compliancia. Esto es qué tan rígido o suave es el globo. Un pulmón sano es suave, fácil de inflar, pero un pulmón enfermo con neumonía o SDRA, síndrome de dificultad respiratoria aguda, es duro, como un neumático de camión. Necesitan mucha presión para meter poco aire. Pero en la ambulancia hay un factor extra, las correas. Cuando atamos al paciente a la tabla espinal o a la camilla por seguridad, le estamos apretando el pecho. Le estamos quitando capacidad de expandirse. Eso vuelve al tórax artificialmente rígido y el ventilador tiene que trabajar el doble solo para vencer nuestras propias correas de seguridad. Ahora, hablemos de un concepto moderno, el poder mecánico. Antes nos preocupábamos solo por el volumen de aire. Ahora sabemos que el ventilador puede golpear el pulmón. Imaginen que cada respiración es un pequeño golpe de energía. Si respiramos muy rápido o con mucha presión, estamos transfiriendo demasiada energía al tejido pulmonar y eso lo rompe, causa inflamación y daño. A veces, en el afán de corregir la acidez de la sangre, aumentamos la frecuencia respiratoria a 30 o 35 por minuto. Al hacer eso, estamos aumentando la energía destructiva en un 50%. A veces, en transportes largos, es mejor sedar profundamente al paciente y ventilarlo más despacio para ahorrarle esa energía destructiva al pulmón. Pero quizás el desafío más grande en nuestro país, con nuestra geografía andina, es la altura. Aquí entran dos leyes físicas que deben conocer como la palma de su mano, la ley de Boyle y la ley de Dalton. La ley de Boyle dice que si la presión de afuera baja, el gas de adentro se expande. Imaginen que salen de la costa en una ambulancia aérea o terrestre y suben a la sierra, o cruzan un paso de montaña a 4000 metros. La presión atmosférica baja. ¿Qué pasa con el aire atrapado dentro del cuerpo? Se expande. El ejemplo más peligroso es el balón del tubo endotraqueal, ese globito que inflamos para sellar la tráquea. Al subir a la altura, el aire dentro de ese globito se expande
y empieza a aplastar las paredes de la tráquea. Puede llegar a presiones tan altas que corta la circulación de la mucosa y causa necrosis o muerte del tejido en cuestión de horas. Por eso, en traslados de altura, deben vigilar la presión de ese balón constantemente, o si el viaje es muy largo y alto, algunos recomiendan llenarlo con agua estéril, que no se expande, aunque eso tiene sus propios riesgos. Lo mismo pasa con un neumotórax. Si el paciente tiene un poquito de aire fuera del pulmón, al subir a la altura, ese poquito de aire se hace grande, aplasta el pulmón y el corazón y causa un choque obstructivo mortal. La otra ley es la de Dalton. Esta nos dice que aunque el porcentaje de oxígeno en el aire es siempre 21%, en la altura las moléculas están más separadas, hay menos presión empujándolas hacia la sangre. Esto es la hipoxia hipovárica. Un paciente que en la costa satura bien con poco oxígeno, en la sierra puede desaturar gravemente solo por la altura. Sus ventiladores deben ser capaces de entregar oxígeno al 100% y usar presión positiva, PEP, para compensar esa falta de empuje natural de la atmósfera. Finalmente, hablemos de la vibración. La ambulancia y el helicóptero vibran. Los ventiladores modernos detectan cuando el paciente quiere respirar sintiendo cambios sutiles en el flujo de aire, pero la vibración del vehículo puede engañar al sensor. El ventilador siente la vibración y cree que el paciente está intentando respirar, así que le dispara un chorro de aire, y luego otro y otro. Esto se llama autociclado. El paciente termina hiperventilado, alcalótico y con el aire atrapado. Si ven que el ventilador se vuelve loco, disparando respiraciones que el paciente no pidió, cambien la forma de disparo. En lugar de activarse por flujo, que es muy sensible, configúrenlo para que se active por presión, que es más duro y no se deja engañar por los baches de la carretera. Como ven, ventilar en transporte no es poner parámetros y dormirse. Es una lucha constante contra la física. Es anticipar que al subir la montaña el aire se expande, que al bajar se contrae, que los tubos se doblan y que la vibración engaña a la máquina. Ustedes son la inteligencia que compensa todo eso.